Dentro de los activos de los procesos de la organización hay otra parte que se conoce como base corporativa de conocimiento. Y esto es un tema inclusive un poco más complicado que los procedimientos que vimos anteriormente y quizá a veces nos sea dificultoso conseguir esta información. Pero ¿a qué nos referimos con la base corporativa de conocimiento? Esta es toda la información que contiene las versiones de los proyectos que estamos trabajando, las bases de datos financieras con información como horas de trabajo, costos, etcétera, de las lecciones aprendidas, toda la información y documentación de cuándo se cerró el proyecto. Puede ser también las bases de datos de incidentes y defectos que contiene el estado de estos, la información de control y su realización sobre procesos y productos. Y información de archivo de proyectos anteriores. La medición de procesos. ¿Cuánto tiempo nos tardamos en realizar un procedimiento? Procedimientos de compras, procedimientos de contrataciones. Lecciones aprendidas de proyectos muy similares que se trabajaron anteriormente pueden ser útiles y deberían de estar dentro de la base corporativa del conocimiento. Base de datos sobre la gestión de problemas y defectos, sobre todo cuando manejamos términos de calidad dentro del producto o la empresa está certificada como Six Sigma o está certificada como ISO. Información de horas de trabajo, costos incurridos, presupuestos. ¿Qué tanto tiempo se tarda una persona en realizar cierta tarea? ¿Qué tanto nos va a costar realizar esa tarea? Y un presupuesto general y global de proyectos anteriores. Mucha de esta información está a nivel de datos dentro de la organización, pero a veces cuesta mucho el obtenerla, a veces cuesta mucho el sacarla, y también implica que a veces el proyecto se cerró, y el proyecto se cerró sin documentar muchas de estas cosas. ¿Qué lecciones aprendimos del proyecto anterior? Eso a veces sucede que no lo queremos o no lo podemos o no lo tomamos en cuenta a la hora del cierre. Si planificamos de una manera efectiva, vamos a considerar estas horas que implican el cierre administrativo del proyecto. Ya la parte operativa, ya el proyecto está funcionando, pero nosotros tenemos que tener tiempo para documentar esto. Tiempo para saber si el proyecto fue un éxito o no se alcanzaron los objetivos. Si no se alcanzaron los objetivos, el por qué. Y si se tuvo el éxito, también el por qué fue un éxito este proyecto. El tiempo que se trabajó, el tiempo que trabajó un operador en realizar cierta actividad. El tiempo que un albañil invirtió en construir una pared. El tiempo que el electricista invirtió en la construcción que estamos haciendo, llevarla a cabo en el área o ámbito que a él le correspondía. Entonces, la base corporativa de conocimiento generalmente es algo que se queda olvidado. Es algo de que solo tenemos cierta referencia para un futuro. Cierta referencia de aproximadamente en el proyecto anterior nos tardamos tanto. Y no se tiene con certeza. Y si las personas involucradas ya no van a estar trabajando en el proyecto y va a ser muy difícil comunicarnos con ellos, pues esto va a implicar que sea más complicado recabar esta información. Información que nos puede ser útil y que vamos a aprender ciertas técnicas y herramientas en las cuales es necesario que tengamos esta información de proyectos anteriores, de proyectos ya pasados. Uno de estos puede ser el tiempo o el costo que invertimos en ciertas cosas. La manera en que manejamos la calidad. ¿Sí? Todas estas pueden ser lecciones aprendidas o datos que vamos a utilizar. ¿Qué nos van a servir? ¿Cuántos proyectos no hemos manejado y que no realizamos esto?
Bueno, a mí me ha pasado muchas veces y hasta que no he ido adquiriendo el conocimiento sobre esto, me he dado cuenta que los proyectos anteriores enriquecen mucho al proyecto actual y que son una fuente constante de lecciones y que a veces esas lecciones terminaron siendo muy caras. Lecciones de cosas que no deberíamos de hacer, lecciones de cosas que sí deberíamos de hacer. ¿Y qué pasa también con el patrocinador? A veces el patrocinador no le hemos hecho ver o no sabemos o no tenemos la manera de decirle que es importante que después de que se terminó el proyecto exista un tiempo dedicado a documentar todo esto. Si no, él simplemente va a darse cuenta de que el proyecto ya se terminó y que entonces tenemos que pasar al siguiente. Y pasar al siguiente en este caso implicaría no haber documentado las cosas que son bien importantes y que costó el aprenderlas, ya sea en costo, en tiempo y que van a ser útiles en un futuro. Entonces, debemos de considerar la base corporativa de conocimiento cuando realizamos los proyectos y el tiempo que le vamos a invertir. Esto es muy importante en el manejo de los proyectos y generalmente es algo que olvidamos.